juegos. Buenas tardes con todos y con todas los presentes. Varones por Nuevas Masculinidades Piura les da la bienvenida a esta conferencia internacional y les hace extensivo el agradecimiento por su participación y a los ponentes por compartirnos parte de sus conocimientos. En esta oportunidad nos acompaña Javier Omar Ruiz desde Colombia, Hugo Humberman desde Argentina y Lilian Cabrera de Perú. Antes de dar inicio a la actividad, se les pide a todos los asistentes, por favor, a excepción de los ponentes, apagar todos sus micros para que no haya interrupciones, y asimismo se les pide apagar sus cámaras, a excepción de los ponentes, para no poder saturar la plataforma. Cualquier consulta que deseen realizar a los ponentes, podrán escribirlas en el chat, y esas consultas escogeremos aproximadamente 4, las cuales serán resueltas al final de las exposiciones. Sin nada más que comentar, damos inicio a la presente conferencia con las palabras de Javier Omar Ruiz Arroyave, para que nos brinde una reflexión introductoria respecto a la conferencia. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias. Quiero confirmar que me están escuchando bien y bien, porque acabo de cambiar de dispositivo, ¿sí? Sí, se le escucha muy bien. Correcto. Bueno, quiero compartir con ustedes una reflexión compuesta de 3 partes. Una primera parte para contarles desde dónde nos hemos nombrado en el trabajo que hemos venido adelantando en Colombia. Entonces, yo hago parte del colectivo Hombres y Masculinidades en Colombia. Soy cofundador. En 1994 empezamos actividades. Eso van a ser 26 años de trabajo permanente. Nunca hemos parado, siempre hemos estado allí en todo este movimiento y en todo este esfuerzo bastante satisfactorio. Entonces, primero les quiero contar desde dónde nos nombramos, para luego contarles en qué contexto estamos siendo hombres y cómo estamos en este momento adelantando propuestas de reexistencia en el enclave de masculinidades liberadoras. Inicio por saludar a mi compañero y amigo Hugo Humberman. Qué grato encontrarnos en estos espacios. También saludar a los hombres y las mujeres que en esta fecha del 1 de mayo hacemos el esfuerzo por celebrar, por conmemorar, pero también por compartir esperanzas de lucha por un mundo radicalmente mejor. Bien, entonces, ¿desde dónde nos empezamos a nombrar? Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de masculinidades, surgió porque en el 1994, yo y con otro compañero que fuimos los cofundadores de esta experiencia, estábamos trabajando en Bogotá en torno a un tema de democracia y de participación ciudadana, porque recién estábamos teniendo una constitución política. Entonces, allí vamos incorporando en el trabajo formativo con jóvenes la pregunta por la relación con el padre, que fue una pregunta que empezó, desde ese lugar fue que nos empezamos a nombrar. No nos empezamos a nombrar por ninguna teoría académica, no habíamos leído a ninguna feminista, ni ningún trabajo, excepto a Michelle Kaufman, yo particularmente, pero de otro lado, ni a Norma Fraser, a ninguna habíamos leído del feminismo. Pero la pregunta fue entonces acerca de nuestra construcción de masculinidad en relación con el padre, que fue lo que activó y posicionó en el proceso de formación del grupo la pregunta por las masculinidades. O sea que fue una experiencia centrípeta. Nos empezamos a leer desde nosotros mismos. Y cuando vamos leyéndonos nosotros mismos desde nuestro lugar de relación con el papá, allí además hubo un elemento importante, y es que nos empezamos a nombrar en clave relacional, porque el grupo estaba constituido tanto con hombres como por mujeres. Casi que sería la primera vez, yo creo que en Colombia, o yo no sé si en América Latina, que un grupo de hombres y mujeres empezaban a preguntarse y a articularse para preguntarse
por las lógicas de lo masculino en sus vidas personales, en sus vidas sentimentales, afectivas, en su manera de construir el cuerpo y construir las relaciones. Fuimos entonces desde este lugar, pregunta por el padre, centrado en la lógica de lo masculino, en clave relacional, trabajando mixto hombres y mujeres, de todas las orientaciones sexuales, por cierto. Allí en ese momento pues habían compañeros homosexuales, bisexuales, las compañeras generalmente estaban nombradas desde un lugar heterosexual, pero digamos que ese no fue el eje articulador de este proceso reflexivo, ¿correcto? Bueno, luego es que vamos incorporando en ese proceso de reflexión elementos metodológicos que nos permitieran hacer más vivencial la experiencia. O sea que siempre partimos de la idea que era muy importante que este proceso fuera emocional, sentimental, afectivo, corporal, sin dejar de ser racional, pero lo racional no tenía que ser lo determinante desde donde nos leíamos como hombres o como mujeres. Entonces empezamos a articular varias técnicas de trabajo de lo emocional, lo afectivo, lo corporal, como la biodanza, como la bioenergética y como otra serie nos auxiliamos con otra serie de ejercicios y experiencia también mucho por la intuición, etcétera, como para incorporar en las experiencias de reflexión que tenía, talleres, las tertulias, también, por ejemplo, ejercicios para abrazarnos, para poder llorar, etcétera. Entonces, esta experiencia se asienta y cada vez va siendo una experiencia muy vivencial, corporal, cotidiana, leída desde la cotidianidad e incorporando una lectura crítica de nuestra realidad como hombres en la cotidianidad. Y allí llega entonces, yo venía de la corriente de la educación popular latinoamericana, vengo de la corriente de la izquierda colombiana, vengo también un poco de la línea hippie de pensamiento y estilo de vida, etcétera, y también vengo de una vertiente del cristianismo socialista que en la década de los 60-70 se desarrolló de manera significativa en América Latina. Esa lectura de entre lo bíblico y el marxismo, también tengo formación marxista. Entonces, confluyendo todas esas vertientes de vida y de pensamiento, van llegando a la experiencia de lo que va siendo el colectivo Hombres y Masculinidades, para también entonces ponernos a pensar nuestras experiencias de hombres desde este conjunto, no solamente era yo, otros compañeros también vienen de otras vertientes de izquierda, generalmente o todos prácticamente de izquierda, y vertientes de reflexión crítica en general. La educación popular fue una plataforma maravillosa para incorporar en este proceso reflexiones y pedagogías de trabajo. Digamos como que ese fue en líneas generales el desde donde nos empezamos a nombrar y de dónde partimos. Ahora bien, ¿cómo? El esfuerzo es por siempre tener un pie polo a tierra, nuestro cuerpo polo a tierra. Resulta que encontramos que en Colombia no solamente el patriarcado es aquello de que los hombres no sienten, que los hombres son los fuertes, etcétera. Todo lo que sabemos que sería el común denominador de la plataforma patriarcal sobre la cual en general los hombres construimos nuestra masculinidad. Pero en Colombia, dado que hay particularidades de historia que nos vienen marcando como hombres, yo señalaría dos aspectos muy rápidamente. Uno, y es que, porque también nos anima, nos paramos un poco en la filosofía latinoamericana y sobre todo los aportes de Rodolfo Kusch, justamente un pensador y filósofo argentino, que habla de que mientras en Europa la pregunta por el ser, en América Latina y más señalaba en la América indígena e India, la pregunta era por el ser. O sea que yo diría, y sí, en América Latina estamos siendo, porque el estar siendo significa un polo de realidad. Y entonces en Colombia el polo de realidad, ¿cuál es? Es el de la guerra. Definitivamente, como ningún otro país de América Latina, la guerra política,
los interminables asesinatos, la manera tan depravada y tenaz de hacer la guerra en Colombia desde hace 60, 70 años, porque yo que tengo 68 años, fueron 68 años que yo siempre escuché el tipo de violencias que había en Colombia, era lo que mi papá me contaba también de lo que tenía en su vida de joven y en su vida de adulto. Entonces, la guerra marca en Colombia una lógica de masculinidad patriarcalizada, diría más bien, una masculinidad patriarcalizada guerrerista, pero no es el guerrero común y corriente de todos los hombres de Argentina, de Ecuador, de Perú, no es lo mismo. Aquí lo guerrero es una lógica, una manera de pensar la vida, una manera de uno ser ciudadano. Si alguien, un hombre, no ha prestado servicio militar o no tiene el militar, no puede graduarse en la universidad, no puede trabajar, no puede conseguir un trabajo. O sea, en tanto pueda demostrar que es un hombre que se ha vinculado a la guerra, de alguna manera, ahí ya lo reconoce. Entonces, y el otro elemento particular del patriarcado colombiano, y es el de que estamos viviendo desde hace casi 20 años, 10, 15 años, qué sé yo, y es frente a la ausencia del padre, que es una manera como los hombres construimos una relación de ausencia con el padre cercano. En Colombia, esa ausencia del padre, el padre real, el padre biológico, el padre simbólico, el padre político, llamémoslo Estado, como en este orden patriarcal el Estado cumple de alguna manera un papel de responsabilidad paternal. Entonces, pero en Colombia, en tanto esas posibilidades de padre no existen, quien ha construido y se ha montado sobre esa lógica del padre simbólico y político, Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez ha logrado montar en el simbólico comunitario o social, en el simbólico como un referente del padre que trae poder, autoritarismo, violencia, control absoluto, y es donde se hace lo que yo diga. Entonces se ha reencarnado en el constructo del masculino colombiano un referente del padre que es llenado, sustituido por una propuesta política que ya no es solamente un hombre que lo representa, ya es un movimiento, un partido político con una idea de sociedad, con una idea, con una idea del orden político. Y eso lo tenás. Y sobre eso es un elemento que yo quiero sumar aquí, porque también entonces nosotros nos hemos ido pensando desde ese lugar. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos los hombres en Colombia con este referente de la guerra, de la violencia y de este orden político? Bueno, y en tercer lugar, ya para ir cerrando, es entonces, ¿cómo estamos avanzando en la reexistencia? Porque no, para no quedarnos en la resistencia, que está bien a veces plantear apuestas de resistencia, pero hacia la reexistencia, porque esto lo tenemos que cambiar definitivamente. Yo creo que ahora contamos con una coyuntura bien particular de la pandemia que nos ofrece las posibilidades de empezar a replantear un montón de cosas. La reexistencia, ¿a dónde la apuntamos? Bueno, definitivamente, pues hacia un orden social, político, que ya demostró que el capitalismo neoliberal mostró y se agotó con todas sus posibilidades, con su depredación de la tierra y de la vida y de las relaciones humanas. Pues hay que pensar un orden radicalmente diferente, porque otro elemento importante es que nosotros no nos quedamos solamente en que el proceso de masculinidades críticas era un proceso personal, individual, o acaso en el ámbito inmediato de la familia o del entorno cercano, sino que esto tenía que vincularse al movimiento social, al movimiento reivindicativo, porque la apuesta no solamente es, porque el problema no solamente es el patriarcado, el sistema patriarcal es un sistema que vive en simbiosis con el sistema capitalista,
No se pueden separar, yo decir, no, yo solamente voy a luchar contra el patriarcado porque es el que me está fregando la vida. No, eso ya no lo podemos separar. O somos antipatriarcales y anticapitalistas, o nos quedamos en el camino. Claro que está bien uno avanzar en luchas liberales, eso está muy bien, pero yo creo, y nosotros, y particularmente yo, siempre estoy apuntando a que tenemos que seguir avanzando en una apuesta mucho más antipatriarcal, anticapitalista, decolonial, para construirnos, sobre todo porque tenemos una posibilidad en América Latina de empezar a reexistir o de seguir reexistiendo. Es la apuesta del buen vivir. Tenemos una plataforma de pensamiento o una epistemología que es el pensamiento sur o la epistemología sur latinoamericana, la del sur global y en este caso latinoamericana, y la propuesta del modelo social del buen vivir. Ese modelo es un modelo de sociedad, de un modelo de concebir la vida, de concebir la producción, de concebir el desarrollo, de concebir las relaciones humanas. Y allí inserta en ese modelo de buen vivir estaría, y estamos convencidos cada vez más, y lo estamos trabajando, masculinidades liberadoras y libertarias. Porque finalmente termino aquí ya, Estefan. Ya, Sí, ya se va a perfecto. acabar el tiempo. Justamente le iba a avisar, perdón. Ya, solamente esto y es que para nosotros pensarnos, y yo saludo enormemente este esfuerzo que ha impulsado el grupo de Piura, Perú. Además, Perú es también mi segunda patria, porque yo viví mucho tiempo en Perú y porque mi compañera y mi hija son peruanas y justamente hoy estuvimos comiendo un rico plato de causa limeña maravilloso. Entonces, creo que quienes, desde este esfuerzo como el de Piura, los esfuerzos que vienen haciendo compañeros de México y de otros países por ir cruzándonos en esta experiencia también gracias a la coyuntura para que nos hablemos y nos compartamos virtualmente, y es muy potente que lo podamos hacer virtualmente, es porque estamos construyendo una hermandad latinoamericana de pensamiento y de acción. De pronto, antes algunos compañeros o grupos estaban girados muy al eurocentrismo, al pensamiento que viene del norte, que está bienvenido, pero si no es puesto en remojo y en relación y en diálogo con nuestro propio pensamiento, quedamos subordinados a ese pensamiento. Por eso entonces saludo esta experiencia y estos encuentros que estamos teniendo desde varios lados para compartir experiencias, y termino entonces que hacemos parte de una herencia libertaria latinoamericana. Nuestros pueblos desde hace mucho tiempo, y por hablar solo de los últimos tiempos, de los últimos meses del año pasado, vienen haciendo un movimiento social libertario. Y allí es donde tiene sentido nuestra propuesta de masculinidades liberadoras y libertarias, en tanto se instalan también como propuesta política para que los hombres transformemos radicalmente nuestras construcciones masculinas patriarcales, capitalistas y coloniales, para que nos abramos al ámbito de un pensamiento propio. Desde Colombia, con afecto, y yo creo que de pronto esta experiencia que les he compartido desde nuestro ámbito de acción y en Colombia, además que los movimientos de masculinidad se siguen ampliando, nomás en Bogotá tenemos cerca de 30 iniciativas de trabajo crítico en masculinidades. Estamos ahora haciendo un agrupamiento que lo hemos llamado el Espiral de Trabajo Crítico en Masculinidades en Bogotá, y también hay un compañero que viene impulsando desde Medellín, pero con alianzas en otros países, una red virtual, ya lleva más o menos año o 2 años, que se llama la Red de Iniciativas de Masculinidades Alternativas RIMA, que son experiencias que van tejiendo este esfuerzo porque cada vez más nos tejamos desde América Latina con pensamiento propio para avanzar, acompañar y juntarnos en esta lucha latinoamericana por la justicia social, por la equidad de género y por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Omar Ruiz Arroyave por su reflexión introductoria. A continuación pasamos a las ponencias ya. Nuestro primer ponente es Hugo Umberman, que es educador, coordinador
de Campana Lazo Blanco de la Argentina, con experiencia de 20 años en la formación de masculinidades en Latinoamérica y Centroamérica y Europa. Su ponencia es Masculinidades y Empatía. Hugo, a continuación usted, por favor, lo escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Segundo, cada vez que escucharlo a Javier Omar es un riesgo de quedar embelesado por el trabajo que hace la red de hombres y masculinidades en Colombia, cual conozco mucho de sus integrantes y conozco mucho del trabajo fecundo que vienen haciendo hace años. 1 de mayo, Día del Trabajo. Muchas felicidades a todos y todas. Yo tengo dudas si vamos a seguir festejando el 1 de mayo, porque veo un mundo sin trabajo. Tengo muchas dudas. Javier Omar abrió el camino en esta tarde de los procesos sociales que vivimos en América Latina. Ecuador, Chile, Bolivia, la misma Perú estuvo a punto de convertirse en un estallido social. Si no me corrigen, pero por lo que yo leí, sí. Y por otro lado, remarcar la fuerza brutal del 8 y el 9 de marzo que hubo en toda América Latina y España del trabajo de mujeres, la famosa huelga de mujeres. Y a esto y paraliza todo y se genera un esquema de relantamiento, de quedarse quieto que implica el coronavirus. Es decir, frente a las luchas sociales, aparece el movimiento de mujeres con su voz fuerte y rotunda en marzo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí se escucha, perfecto. Bien. Frente a los procesos sociales y a, a los procesos del movimiento de mujeres, aparece el coronavirus y frena todo. Yo antes del coronavirus, yo veía cierta percepción que esto estaba por explotar. Yo tuve esa profecía, entre comillas, personal, de que algo iba a pasar. ¿Por qué? Los altísimos niveles de desempleo masculino en el mundo y la falta de apoyo social a esos desempleos. Me gustaría que puedan ver una película que se llama I, Daniel Blake, en inglés, de Ken Loach. Está en Netflix, para quien tiene Netflix. I, Daniel Blake, de Ken Loach, está en Netflix. Por otra parte, se da un proceso que Rita Segato, antropóloga argentina, llama de dueñaje. Es decir, cada vez hay mayor recursos materiales en pocas manos que se comportan como dueños y cada vez somos los que tenemos menos la mayor cantidad de gente. Yo siento que eso da para pensar a los hombres en América Latina que si el otro es dueño y yo no soy dueño de nada, ¿qué pasa si me adueño de mi mujer? En estos términos, ¿qué pasa si me adueño de mi mujer? Trabajo con hombres ahora que han ejercido violencia, hombres que son autores de violencia, leve, pero autores de violencia. Un poco hablaba hoy Lucho de esto, pero quiero reforzar esto. Y lo concreto es que sienten y piensan esto, no lo dicen, pero están convencidos. ¿Cómo se llamaba la película? Vuelvo a repetir. Hay Daniel Blake, de Ken Loach, en Netflix. Están convencidos de que las mujeres son seres minusválidos de derechos frente a ellos. ¿Cómo venían los vínculos? Los vínculos venían lábiles.
Los vínculos venían lábiles. El hombre sale de laburar, sale de trabajar y entra en la casa. Y lo que menos quiere es apapachar. Lo que más quiere es dormir porque está reventado, porque le duele el cuerpo, porque no se cuida, porque come mal y porque duerme poco. Entonces los vínculos son lábiles y aumento de la violencia hacia mujeres, niños y niñas. No sabemos qué va a pasar durante el coronavirus. Yo tengo ciertas predicciones sobre lo que puede pasar. No soy adivino, pero yo creo que los vínculos han cambiado. Estoy seguro, también estoy convencido que la violencia creció. Entonces, antes y después del coronavirus tenemos violencia hacia las mujeres. Esto lo voy a retomar. ¿Qué vamos a tener después del coronavirus? Muchas mujeres y hombres sin trabajo, más de lo que nosotros pensamos. Los vínculos, yo creo, yo vi, yo sentí empatía en muchas familias en cuanto al coronavirus. Y por eso yo siento que tenemos que poner el ojo sobre la concepción de empatía. Cuando Javier Omar hablaba recién, hablaba de la posibilidad de un cambio de un tipo de masculinidad a otra. Quienes trabajamos con hombres necesitamos trabajar con una teoría del cambio. Yo creo que uno de los cambios que se pueden llegar a dar es la construcción de un masculino empático. ¿Qué quiere decir empático? Que es capaz de estar con el otro sin ser el otro, siendo el mismo. Es decir, una solidaridad afectiva fuerte. Yo creo que se han desarrollado durante el coronavirus por cosas que he hablado, por situaciones que me han contado, por personas que han hablado conmigo, por cosas que he leído, por... vamos a tener que contar historias de historias de historias. Me preocupa lo que los chicos y las chicas y los chiques contarán dentro de 20, 30 años cuando esto sea historia. Me preocupa cuál sea su versión del coronavirus. Queda claro en los dos casos, antes y después, que el aumento hacia la violencia de niños, niñas y mujeres es fatal. Primer tema que tenemos que desarrollar es qué hacemos con la violencia hacia las mujeres. Mientras no haya una política integral de construcción de una cultura diferente, no vamos a tener, no vamos, ¿cómo definió empatía? Con la posibilidad de estar con el otro sin dejar de ser yo, o la otra sin dejar de ser yo. Vamos a tener violencia en nuestras situaciones vinculares. Queda claro que la violencia no se resuelve solo desde lo vincular. Hay violencia cultural y violencia estructural. Por eso mismo necesitamos intersectorialidad y trabajo integrado de hombres y mujeres. Y por otra parte, es necesario, a mi entender, el trabajo con hombres que ejercen violencia. Hoy planteó Miguel el tema de los hombres que hacen violencia sexual, que realizan actos de violencia sexual. Y Lucho planteó, y yo vuelvo a repetir, que necesitamos trabajar con los hombres que ejercen violencia. No puede ser que sigan ejerciendo violencia cambiando de mujer, con un sinfín, hasta no entender que la violencia es un acto. Me están preguntando. Me preguntan y me fijo, disculpen, no estoy canchero. Voy a contestar al final, de ahora que me acuerdo. La violencia es un acto que margina y restringe derechos. Entonces, poder entender que tenemos que generar saberes situados. Hoy hablaba
Omar, de esto, de que los hombres tenemos saber situados, sí, en espacio y en tiempo. Por eso, algo importante, tenemos que cruzar las variables de género con las variables de grupo etario, con las variables de edad, perdón, edad, grupo etario, es lo mismo, de acceso a recursos materiales y simbólicos y de etnia. No es lo mismo ser niño en Piura que en Lima. No es lo mismo ser hombre en Buenos Aires que en Salta. Entonces, poder entender que tenemos que tener una lupa continua sobre las variables de intervención que hacemos en grupos de hombres. ¿Por qué hablo de grupos de hombres? Me quieren convencer hace muchos años, hace 25, que hay hombres que se han curado, pongo entre comillas, ¿se ven las entre comillas? De sus estructuras de violencia en terapia individual. Y yo descreo. Yo creo que el grupo es el principal catalizador y hoy lo contaba en su momento Omar, cómo contaba la experiencia del grupo mixto y cómo contaba cómo el grupo catalizaba las situaciones y generaba un proceso de reflexión conjunta basado en la educación popular. Hay diferencias en los diferentes grupos que atienden a hombres que ejercen violencia. Hay grupos psicoeducativos, nosotros hemos conformado grupos socioeducativos, porque creemos que el grupo es la fuente fundamental de transformación política de cada uno de los hombres. Un hombre que deja de ejercer violencia adentro de un grupo, en su comunidad y en sus relaciones, esto cambia el mundo. Entonces sí es un cambio político, como planteaba Lucho. Sí, me distrae, lo hacemos todo al final, las preguntas, lo hacemos todo al final. Sí, las preguntas todas serán respondidas al final de las exposiciones. Nosotros estamos Sí, pero tomando nota de las preguntas. hay que decirlo para que la gente no siga preguntando. Es el Las personas hombre, van a escribir sus preguntas por el chat y nosotros las vamos a tomar en cuenta. dale, es el hombre producto de una construcción performativa. ¿Qué quiere decir? Se actúa a ser hombre. Es decir, se va construyendo en cuanto a la actuación. Hacemos un juego entre los grupos de hombres que me gustaría hacerlo aquí. Tomen los 5 dedos y pónganlo como una máscara sobre su cara. Y traten de contarme lo que sienten. 1 o 2, abran el micrófono. No me banco esto de la conferencia. Eh, Muy bien, me parece interesante. Creo que la interseccionalidad es importante para poder entender a los hombres. ¿Qué te pasa cuando tenés la mano en la cara? ¿Podés hablar tranquilo? No, siento ¿Y qué te que pasa con tu respiración? ¿Qué te pasa con tu respiración? se ahoga. Ven, sácate la mano ahora. Ya, ¿Te sientes mejor? sí, mucho mejor. Bien. Ahí está la máscara que hemos construido culturalmente. Esa máscara que implica coraza, que implica cuerpo y coraza, del que hablaba Javier Omar hoy. Es decir, nosotros no tenemos casi diferencias con Javier Omar. Trabajamos con hombres diferentes, que son dos cosas diferentes, y en estructuras sociales y políticas muy diferentes, como son la colombiana, la argentina, aunque yo he trabajado en toda América Latina. Entender que es posible la transformación de los hombres si somos empáticos con ellos. Yo no acepto lo que pasa en muchos redes de Facebook, que empiezan a jugar para ver quién tiene el miembro más largo, replicando el modelo patriarcal. Necesitamos empatía, aceptación del otro, sin dejar de ser yo. Yo soy esto, pero yo no puedo pedir que el otro sea como yo.
No hay bandos. Y si vamos a trabajar en jerarquías, vamos a perder, porque sí hay jerarquías económicas, laborales, profesionales, académicas, porque también esto de las masculinidades académicas se las traen, porque también se genera un circuito de jerarquías. Y entender que si genero jerarquías, estoy apostando al modelo. Y no se va a caer si lo apuesto al modelo, porque soy yo el que lo sostengo. Estamos en presencia de muchas transformaciones. En mi país, los chicos hasta 20 años están en una etapa compleja, muy homofóbica. Depende el acceso a recursos y a derechos, pero en la mayoría tengo que generalizar y contarles que estamos mal. De 25 a 35 estamos bien. Son los jóvenes que están planteándose las diferencias, que me tratan a mí como abuelo. Ya soy el abuelo de las masculinidades. Y de 40 años en adelante estamos con un conflicto muy fuerte, porque no hay avances y no hay posibilidad de transformación. ¿Cuál es mi esperanza? Generar un cambio social que implique a los hombres. No hay un movimiento de hombres, hay hombres en movimiento. Y en esa situación de movimiento generar empatía. ¿Con quién? Con las organizaciones sociales, con las organizaciones barriales, con las organizaciones de mujeres, con los feminismos, todos, porque hay muchos. Generar empatía, estar donde tenemos que estar. Ahí me voy a nutrir. De esa relación empática me voy a nutrir. Por aquí está todo. Es todo lo que les quería decir. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a Hugo por su ponencia. Todas las preguntas que quieran realizar para él pueden escribirlas en el chat. Nosotros vamos a tomar nota de todas las preguntas y después de la exposición de Lilian van a ser respondidas por él. A continuación le damos la bienvenida a Lilian Cabrera, de Perú. Es socióloga de profesión, cuenta con una maestría en gerencia social, gerente de la ONG Plan Internacional en Piura, cuenta con investigaciones en empoderamiento económico juvenil, seguridad alimentaria, protección de la niñez y género. Asimismo, cuenta con experiencia liderando proyectos de desarrollo en organizaciones privadas y gubernamentales. La ponencia del día de hoy se denomina Impacto en los hombres y mujeres del COVID-19 desde una mirada de género. Bienvenida, Lilian. Muchas gracias, Stephanie. Buenas tardes, amigas y amigos, a todos los que están conectados a estas conferencias internacionales sobre masculinidades, avances y perspectivas en el trabajo con hombres. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Lilian Cabrera Villar y yo soy gerente de Plan Internacional en Piura, al norte de Perú. Quisiera hablarles brevemente de quiénes somos y qué hacemos. Plan Internacional es una organización humanitaria y de desarrollo, fundada hace 83 años y presente en 72 países, que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Nos esforzamos por lograr un mundo justo, trabajando de la mano con la niñez, juventudes, nuestros seguidores y socios. En Perú estamos presentes en 6 regiones. La siguiente, por favor. Estamos en la costa, en los Andes y la Amazonía. Algunas de nuestras líneas de trabajo son las que hemos priorizado como educación, protección de la niñez,
derechos sexuales y derechos reproductivos, empoderamiento económico juvenil, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. A todas y todos quisiera hacerles la pregunta, ¿no? ¿De qué manera esta crisis ocasionada por un virus nos ha afectado? Seguramente de 1000 maneras, ¿no? Esto nos hace evidente que no podemos quedar o permanecer indiferentes, no podemos ser pasivos ante una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, porque una situación tan compleja como esta nos desafía a salir de nuestra zona de confort y desarrollar nuevos conocimientos, nuevas habilidades y quizás nuevas actitudes y comportamientos también. Si una semana antes del aislamiento social obligatorio nos hubiesen preguntado, nos hubieran hablado de Zoom, Teams, Jitsi o webinars, probablemente no hubiéramos prestado mucha atención y muy pocos conoceríamos con exactitud la definición o la utilidad de estas herramientas. Ahora, sin embargo, desarrollamos el trabajo de modo remoto, manejamos agendas electrónicas, empleamos medios de comunicación virtuales, realizamos transacciones por aplicativos e incluso aprendemos y compartimos, como lo estamos haciendo hoy, conectados y conectadas. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué impacto genera esta situación en las personas? ¿Existe un impacto diferenciado entre hombres y mujeres? Si miramos esta crisis sanitaria con los lentes de género, nos daremos cuenta que actúa como un amplificador de las brechas que ya existían. Así como, por ejemplo, en los sistemas de salud, en situaciones normales o en tiempos de paz, entre comillas, ya presentaban deficiencias en cobertura, calidad y calidez de atención. Al presentarse la crisis, estas situaciones se exacerban, llegando incluso al colapso de los sistemas y de los servicios de salud. Y lo hemos evidenciado en varios países del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con las brechas de género. Si antes se presentaban y quizás eran invisibles o no las notábamos mucho, ahora son visibles y se agravan aún más. A continuación compartiré algunas estadísticas sobre las cuales reflexionaremos brevemente por razones de tiempo y a partir de ello hablaremos de la importancia de activar respuestas al contexto actual. Siguiente, por favor. Empezaré mencionando sobre los efectos económicos y sociales de esta crisis. Si nosotros vemos estudios de CEPAL del presente año, veremos que el 54.3% de mujeres ocupadas en América Latina trabajan en la informalidad. Este sector tiene menor capacidad de acceso a créditos y por lo tanto también menor capacidad de recuperación. Entonces, hay un alto riesgo potencial de que las mujeres pierdan sus trabajos y sus ingresos. En Perú, las mujeres se emplean en comercio, por lo general, también en servicios y turismo, que en la actualidad son los sectores más golpeados, ya que varias empresas se han cerrado porque se determinó que no eran servicios esenciales. Así, comercios, restaurantes, servicios de alojamiento y tiendas por departamento, por ejemplo, están en pausa hasta que se levante gradual y progresivamente las medidas de aislamiento social. Ahora veamos. Siguiente, por favor. La otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los servicios que siguen operando? Supermercados, farmacias, servicios médicos, servicios financieros, industria alimentaria, asistencia social, que también son sectores donde existe una importante participación de la mujer y que constituyen la primera línea de exposición al contagio. Si miramos la presencia de las mujeres en el sector salud, nos vamos a dar cuenta que vuelve a ser un grupo muy vulnerable porque el 72.8% de los cargos ocupados en las áreas de salud son mujeres. Esto nos reporta el PNUD del presente año. Y en América Latina, el 57% de médicos son mujeres. Y además,
9 de cada 10 profesionales de enfermería son mujeres, por los estereotipos de género, las ocupaciones y profesiones que nos han ido formando y acostumbrando desde niños durante toda nuestra vida. Con esto quiero que veamos las dos caras de la moneda. Por un lado, aquellas que son madres, que tienen el cuidado y la educación de sus hijos, están en la casa, están limitadas quizás a buscar otras fuentes de ingreso en forma paralela, y por el otro lado, quienes trabajan en primera línea y tienen mayores posibilidades de contagio, sumando las agresiones a las que están expuestas día a día, y lo vemos en los noticieros, porque los equipos de profesionales están a veces siendo atacados por las familias que están nerviosas, preocupadas por su familiar enfermo o muerto quizás, y pues pierden los papeles, ¿no? Entonces, antes del COVID-19, las mujeres realizaban, digamos, 3 veces más trabajo en el ámbito doméstico de los cuidados no remunerados en el hogar en comparación de los hombres, ¿no? Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que cocina, soy la que hace N cosas, ¿sí? En comparación de los hombres, el triple de trabajo del cuidado doméstico. En estos días, aquellas mujeres empleadas en el sector formal y que tienen hijas e hijos se debaten entre una o más de las siguientes tareas. Siguiente, por favor. Si es que aún conservan su trabajo remunerado, ¿no? Tienen que ver el cuidado infantil, la educación de los niños en casa con el programa Aprendo en Casa, ver las tareas que les dan en el colegio, ahora remotamente, claro, y el cuidado de las personas mayores, además del trabajo doméstico que tienen que ver con lavado, planchado, cocina, etcétera, etcétera. Entonces, la naturalización de las actividades de cuidado como obligaciones de las mujeres repercute en el reconocimiento de estas tareas como un trabajo menos valorado, ¿sí? Este trabajo es casi invisible y se realiza en la esfera privada de los hogares dentro de un modelo económico que no lo reconoce como un generador de valor, por lo que no es remunerado. Por su parte, los hombres, que siempre han tenido muy arraigado el rol impuesto por la sociedad como proveedores económicos del sustento familiar, en un contexto de cuarentena, sin poder salir de casa a trabajar y sin poder conseguir dinero, se ven tremendamente presionados. Quizás algunos están desempleados, otros a punto de perder el trabajo. Estas situaciones generan incertidumbre, miedo, sensación de vulnerabilidad, se sienten indefensos y sin poder demostrar sus temores para no verse como seres débiles, porque siempre la sociedad nos ha acostumbrado a pensar que el hombre debe ser fuerte, que debe ser rudo y que no debe mostrar ningún temor, ¿verdad? Todo este acumulado de tensiones origina mayor violencia y afecta su salud mental y de quienes le rodean. En este contexto, los responsables políticos debieran prestar atención a lo que ocurre en los hogares y apoyar un reparto igualitario de la carga de cuidados entre hombres y mujeres. Y no solamente los responsables políticos, sino también las empresas privadas y todos los sectores que estamos inmersos en la sociedad. Esta es una gran oportunidad para desestereotipar los roles de género que están presentes en muchos hogares alrededor del mundo. Por ejemplo, Men Care, una campaña global iniciada por UNFPA, en la que Plan Internacional también participa, tiene como objetivo acelerar la participación de los hombres en el 50% de cuidado no remunerado para el 2030, comenzando con 50 minutos más de trabajo de cuidado por día. En Georgia, por ejemplo, donde las escuelas permanecen cerradas, hombres destacados, incluyendo actores, escritores, atletas y famosos, están compartiendo vídeos de sí mismos leyendo historias a sus hijos con la intención de animar a los otros a que cumplan
un papel más activo dentro de sus familias. Algunos testimonios afirmaban que los hombres están empezando a darse cuenta de lo difícil que es proveer cuidados al interno del hogar, ¿no? Ahora que todo padre es un profesor y toda casa es una escuela. El periodista, siguiente por favor. Tenemos la imagen de un periodista que están ustedes viendo en la foto, explicaba que participar de la campaña ha sido una forma de mostrar a las mujeres que no están solas y de que los niños y niñas sientan el apoyo de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, amigos y docentes. Evidentemente, estos procesos de cambio necesitan que toda la comunidad se involucre. No es una tarea de un día, de un minuto, tampoco es tarea de una persona o de una institución. Durante el periodo de aislamiento social obligatorio en el Perú, el presidente Martín Vizcarra instauró el denominado pico y placa de género, una propuesta que disponía que los hombres salieran de compras los días lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábados. La norma duró apenas una semana. Su resultado más visible fue un vídeo que se hizo viral, donde policías obligaban a 3 mujeres trans a hacer ejercicios mientras les hacían repetir varias veces, quiero ser un hombre. El 2 de abril, cuando estaba dando una conferencia, el presidente de Perú anunció la medida y sostuvo que las Fuerzas Armadas y la policía tenían la instrucción de no tener actitudes discriminatorias con la población trans. Textualmente, Martín Vizcarra dijo, nuestro gobierno es inclusivo. Hacer obligatoria la separación por género en medio de una pandemia y tomando en cuenta la falta de sensibilidad respecto a la diversidad de género, quizá no fue una decisión tan acertada y se convirtió en un riesgo latente para la seguridad de las personas que no cumplían con la norma cisgénero, es decir, hombres y mujeres cuya identidad de género coincide con la identidad que se les asignó al nacer. La siguiente, por favor. Otro contenido que se hizo viral en este pico y placa de género fueron los memes que estereotipaban la forma de hacer compras de hombres y mujeres. A las mujeres se nos presentó como desordenadas, bullosas, reclamonas, poco organizadas y exageradas, mientras a los hombres los presentaron como torpes para las compras, organizados, poco conocedores de la diferenciación de productos y hasta se puso en tela de juicio su virilidad. En las redes sociales han aparecido a modo de burla vídeos de hombres subordinados en la cocina, las compras o la vida doméstica. Estas imágenes de algún modo ridiculizan el cuidado y reafirman estereotipos de género en el hogar. Además, insisten en que las actividades del cuidado implican subordinación y por lo tanto una desmasculinización de los hombres. Situaciones como estas hacen que se perciba a los hombres como los que están ayudando, entre comillas, en la casa, sin reconocer la responsabilidad plena que ambos tenemos en el cuidado del hogar y de nosotros mismos, por cierto. Por otro lado, la mayoría del personal de las Fuerzas Armadas y policiales, navales y de seguridad son hombres y como tal deben mostrarse fuertes y rudos, pero con la normativa vigente que no les permite ejercer la fuerza y estando permanentemente en el ente de los medios de comunicación, se ven impotentes y no saben cómo actuar para imponer el orden sin violencia. Así, ellos también están expuestos a contagio y a una carga emocional muy grande. Por su parte, los integrantes de las rondas campesinas imponen el orden con violencia a veces extrema, que es lo que generalmente los hombres han aprendido desde su niñez. El aislamiento social obligatorio da una especial oportunidad a los hombres de aprender y promover paternidades activas, a través de un intercambio cercano que permita valorar
lo que ha significado el trabajo directo e indirecto de cuidado. Y las mujeres también tenemos una oportunidad para permitirles participar sin cuestionarlos. Ellos también tienen derecho de aprender a equivocarse, mejorar e ir aprendiendo. Hace unos años hicimos desde Plan Internacional un estudio sobre la participación del varón en la crianza de los hijos e hijas. Y en verdad fue sorprendente encontrar que muchas veces somos las mujeres y los otros hombres quienes les vamos recortando la posibilidad de aprender y de involucrarse en la crianza de estos porque nos han hecho creer que somos las mujeres las perfectas amas de casa y que debemos asumir todas las tareas del cuidado. Y esto no es así y no debiera ser así. Los hombres son poco estimulados a aprender. Por ejemplo, si un niño estuviera en la casa y el padre quisiera cambiarle un pañal, muy probablemente que corre la suegra, la esposa, la madre o la hermana o quien sea, pero una mujer, y le va a decir, no, tú no sabes, te vas a ensuciar, deja, yo lo voy a hacer. Entonces no reciben muchos estímulos para cuidar a los niños, para cocinar, preparar un platillo, un puré, una mazamorra para los hijos, o para limpiar la casa, o para otras tareas domésticas. Hasta aquí hemos hablado de la economía del cuidado y de sus efectos económicos y sociales. Sin embargo, no es la única afectación que tenemos en estos momentos a raíz del COVID-19. A continuación veremos la violencia basada en género. Un poco ya nos había mencionado nuestro anterior expositor, el señor Hugo. Lo que nos dicen las cifras hasta hoy es que las mujeres están en una doble pandemia. Y esto también lo reafirma un estudio que realizamos en el año 2013 en los diferentes países donde Plan Internacional tiene presencia. Y nos da cuenta de que las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes están expuestas a doble riesgo, al riesgo de la emergencia en sí y al riesgo de la violencia por diferentes causas. Y es así que en esta pandemia no es la excepción, ¿no? Entonces las mujeres están enfrentando el COVID y a la vez están enfrentando diversos tipos de violencias físicas, psicológicas, sexual, entre otras. Desde México, pasando por Perú hasta Argentina, se viene reportando un aumento en los casos de violencia contra mujeres. En México, por ejemplo, desde el inicio del confinamiento por el COVID-19, solo en marzo los servicios de emergencia al 911 recibieron 26.171 llamadas relacionadas contra violencia hacia la mujer. El número más alto desde que comenzó este mecanismo de apoyo en el año 2016. Hace 3 días en Argentina, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad reveló que en la cuarentena hubo un promedio de 345 consultas por día a la línea de emergencia 144. Un 73% hizo referencia a situaciones de violencia física. Sin embargo, las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país, lo que muestra que las mujeres en contexto de violencia doméstica no están pudiendo llegar a pedir medidas cautelares y de protección en la justicia. En Perú, hasta el 31 de marzo, se habían recibido 5.438 llamadas en la línea 100. Además, durante el periodo de aislamiento social obligatorio se han registrado hasta el día de ayer 162 violaciones sexuales, de ellas 102 eran a menores de edad. Hubieron 10 feminicidios, 9 intentos de feminicidio y 153 mujeres desaparecidas, que podrían ser también hechos de feminicidio, pero que no están todavía fehacientemente demostrados. Los motivos de este incremento de violencia contra las mujeres en Latinoamérica son consecuencia del aislamiento social en casa como medida de protección contra el COVID, aunque también se relacionan con el alcoholismo de los hombres, la frustración económica, la incertidumbre laboral, la violencia y la salud mental, ¿no? Estos momentos
Debemos reflexionar que se hace necesario implementar protocolos que permitan atención rápida a los casos. Asimismo, se debe complementar con la promoción de relaciones saludables y armoniosas que permitan descargar el estrés, exteriorizar las emociones y romper los estereotipos, como por ejemplo, el que el hombre siempre debe ser el proveedor económico del hogar. La siguiente, por favor. Actualmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú ha lanzado un protocolo para proteger a las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante la cuarentena en esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Asimismo, ha elaborado algunas cartillas para la promoción de las tareas compartidas en el hogar y la práctica de actividades lúdicas y recreativas en familia. Es curioso que una tendencia y una emergencia como la que hemos tenido, pues también nos da cifras que son de alguna manera curiosas y que nos permiten mirar y quizás estar un poco atentos a realizar un análisis mucho más exhaustivo. Pero la tendencia que ocurrió en China se está repitiendo en todos los países, ¿no? La mayoría de las personas contagiadas por COVID-19 son hombres, aunque existen explicaciones médicas diversas, también se suma el hecho que culturalmente, desde muy pequeños, algunos hombres son estimulados e incentivados y a su vez promueven conductas de riesgo para demostrar su hombría, para demostrar que son fuertes o valientes, como salir de casa, reunirse con amigos, tomar algunos tragos, situación que les expone a mayor contagio y también pone en riesgo su propia salud y de quienes le rodean en su entorno más cercano, ¿no? Sabemos que la situación no es pareja, el piso no está parejo para todos y todas. Una frase que se ha hecho muy popular en estos días es que todos queremos llegar a la orilla. Algunos van en yate, otros en barco, y también los hay quienes nadan con todas sus fuerzas y desesperadamente para llegar. Quizás esto refleje muy bien que aunque cada región o país tiene sus particularidades, debemos generar empatía y entender la diversidad como muy bien lo mencionó Hugo anteriormente. A lo mejor la emergencia del COVID-19 sea un buen momento para reinventarnos y formar hombres y mujeres libres de estereotipos. En plan internacional, por ejemplo, junto con Enrique y el movimiento Varones por Nuevas Masculinidades, hemos capacitado a través de la Internet a un grupo de docentes de comunidades rurales en el tema de nuevas masculinidades positivas. Las y los docentes ahora tienen la tarea de desafiar las normas de género con las cuales han convivido por muchos años en su entorno familiar y promover hábitos saludables que fomenten una convivencia armoniosa, como por ejemplo compartir roles y tareas en el hogar. Son nuevos tiempos y necesitamos nuevas reglas. Tenemos que reinventarnos y mirar esta crisis no como un problema, sino como una oportunidad de ser mejores personas, más humanos, más equitativos, más democráticos, y en fin, creo que eso podría sacar las mejores lecciones y lo mejor de nosotros mismos para enfrentar cualquier situación que se nos viniera a futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lilian Cabrera por su ponencia. Gracias a todos también los participantes que están escuchando atentamente. Si desean realizarle consultas, pueden escribirlas al chat que nosotros vamos a transmitir las consultas a Lilian para que las pueda responder. En estos momentos, Hugo va a responder las preguntas que le hemos hecho llegar, que le han realizado a su persona. Empezamos, por favor, con Hugo, las preguntas que te hizo llegar. Sí. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ahí voy, un minuto. La primera de Robinson, espera un minuto, déjame leer. A ver, teoría de la mentalización, no la conozco,
para el trabajo con hombres que ejercen violencia. Pero si es mental, me niego a creer que sea posible. Todo el trabajo con hombres que ejercen violencia y con hombres en general, primero es emocional. En esa transformación emocional van a aparecer actitudes críticas, conceptos nuevos, pero desde la transformación emocional, no desde una transformación racional. Para racional, ya demasiadas razones hemos tenido. Definición de empatía. Es con un otro, con la emoción del otro, sin dejar de ser yo. Sentirme otra u otro sin dejar de ser yo. ¿Cómo hacer para el concepto de masculinidad, de la homogeneidad? Un minuto. Estoy leyendo. Como vean, como sabrán, no soy muy ducho en esto. Un minuto. Ya estoy. ¿Cómo evitar la mirada totalizadora? Y dando vuelta en 360 grados, mirar en 360 grados, generar un proceso de transformación no solo en hombres, sino en lo que los rodea, en su relación con la tierra, en su relación con las mujeres, con sus hijos e hijas, en su relación con el trabajo, que es un tema fundamental, es una relación con tres cosas: sistema de producción, sistemas de poder y catexia o sistema emocional, especialmente con el sistema de poder. Mirar en 360 grados. Sigo. ¿Cómo generar? Hay una pregunta de Stephanie. Stephanie, yo no creo que sea tan así lo que dices tú. La leo. ¿Cómo generar esos cambios sociales donde se incluyan a los hombres cuando algunas mujeres promuevan el sistema patriarcal desde un proceso de protección solapado? Están educadas en eso, no saben hacer otra cosa. Y por otro lado, no le echaría la culpa a las mujeres. El patriarcado implica hombres y mujeres en relación, bajo relaciones de poder. Entonces, esas mujeres que son machistas o que son patriarcales expresan una cultura que tenemos que mejorar, pero no le echaría la culpa a las mujeres, le echaría la mirada a poder entender cómo se construyen las relaciones, dónde hay poder y dónde no hay poder. Fútbol. Sí, el fútbol restringe la empatía. Todos los deportes en la Argentina restringen la empatía. Hemos trabajado en las inferiores de Belgrano de Córdoba con los chicos. Es un tema muy apasionante, pero también muy conflictivo para la cultura argentina. El fútbol es absolutamente jerárquico, clasista y absolutamente misógino. Hemos tenido dificultades con violaciones en Independiente y hemos tenido en un club de fútbol Independiente y hemos tenido ataques sexuales en las inferiores de River y de Boca. Entonces el fútbol es una expresión de la cultura argentina que está plagada de lo que la cultura argentina tiene, es misoginia y homofobia. Ya voy, ¿eh? No, no hay más. Yo terminé con las mías. Ok, Bueno, si les entonces, parece, entonces yo preciso a los planteamientos de David de si en Colombia se podría leer en clave de guerra también las lógicas juveniles. Yo diría que sí. Tiene unos énfasis y unas intensidades diferentes a como de pronto los adultos lo hemos vivido. Pero de lo que no se pueden sustraer los jóvenes hombres en Colombia y en cualquier parte, es de los efectos que la lógica de la guerra ha tenido en la vida cotidiana. Solo por hablar en los medios de comunicación, por todos los medios, estamos siempre bombardeados, y ahí sí literalmente dicho, por noticias de sangre, de violencia, de homicidios, no más solo por referir
que en algo tiene que afectar la lógica de vida más juvenil, el número de los 200, 300, 400 líderes sociales asesinados, sin contar las lideresas, pero por referir a que es un referente masculino respecto al cual se puede sentir sintonizado. La lógica de la guerra nos inunda en Colombia, pero por eso es que se ha dado posibilidad para que jóvenes también levanten banderas de objeción de conciencia. Y ha sido cada vez más fuerte ese movimiento para, de un lado, desmontar de su vida personal, de sus imaginarios de vida, la lógica guerrerista, pero también para contribuir a que se desmonte la vida social en general y de los constructos de masculinidad esa misma lógica. O sea que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, no están fuera del impacto emocional, afectivo, político, corporal que tiene la guerra en nuestras vidas. De otro lado, en cuanto también a David lo interseccional, y aunque ya también Hugo refirió algo al respecto, yo diría que en tanto tengamos una mirada cada vez más en completud de la manera como concebimos la vida y concebimos las relaciones humanas y las relaciones de género en particular, si cada vez la vemos en más completud, menos vamos a necesitar políticas de interseccionalidad o de transversalidad. Se habla de algo de transversalizar una política, es porque allí no se está teniendo una mirada en completud de lo que es la dinámica social y humana, que eso es muy propio de nuestro pensamiento latinoamericano. En cambio, en el pensamiento de la modernidad europea, en la de el sujeto soberano, donde se desagrega y se separa la relación del entorno porque yo soy yo y mis circunstancias, por decirlo de esa manera, o el yo pienso, luego existo, todo lo que son los soportes epistemológicos de la modernidad rompen relaciones y como desagrega, como fragmenta, como separa, por eso tienen que plantearse políticas de interseccionalidad o que conecten las cosas porque de entrada las separó. Es lo mismo que en medicina. Los médicos y las médicas construidas o formadas en lógicas europeas, en lógicas de seccionar el cuerpo, diseccionar el cuerpo, entonces es el especialista en la oreja derecha. Pero la otra persona es la especialista en la oreja izquierda. Y luego hablamos, bueno, hagamos una intersección, una transversalidad entre la oreja derecha y la oreja izquierda. Es una locura, porque estamos rompiendo lo que es una dinámica íntegra, en completud. Para nosotros ha sido muy valioso esa categoría de la completud que hace parte del pensamiento sur latinoamericano para entender la vida. Por lo tanto, la intersección, nosotros le apostamos más bien a empezar a hacer esfuerzos por interseccionalizar, por transversalizar, por cada vez mirar todo como una completud. Por lo otro, quisiera reaccionar frente al tema escolar de cómo incorporar en el proceso educativo reflexiones críticas en género y particularmente masculinidad. Nosotros tenemos, como decía en mi presentación, una experiencia de 15 años en un colegio contra viento y marea, contra todo el sistema educativo, contra toda la administración de educación, tanto del colegio como de la Secretaría de Educación de Bogotá. Pero ha sido un acto contracultural y por eso, y se ha sostenido ¿en dónde? Se ha sostenido en tanto la interpelación a un grupo de chicos y chicas, porque no es con todo el colegio. Hay un compañero del colectivo que es docente y desde allí han instalado reflexiones críticas sobre género en su clase y generando espacios paralelos de lo educativo para seguir avanzando en ese proceso reflexivo y proceso de movilización. Han sido 15 años en esa modalidad y bueno, hemos logrado alguna incidencia, pero es muy difícil y no habría de pronto cómo
como la varita mágica para hacerlo. No puedo hablar de otra experiencia distinta, sino la de eso. Y por último, lo de las, bueno, masculinidades, también lo decía, creo que David, por eso no es una cosa homogénea, es una cosa completamente heterogénea, incluso cada vez más un poco ortodoxa. Entonces, nosotros por eso nos llamamos colectivo hombres y masculinidades, en virtud de, y también cuando hablamos de la espiral de experiencias de trabajo crítico en masculinidades, es para hablar todas las posibilidades que hay de trabajo en masculinidades. No le apostamos a un modelo, no le apostamos a una única definición. Le apostamos a que cada grupo de hombres y según quienes se vayan juntando según sus sintonías y sus afectos, vayan apostándole por lo menos a transformaciones personales y transformaciones colectivas. Hasta ahí llegaría. Gracias. Ok, muchas gracias Javier por tu intervención. Nos ha sido de mucha utilidad para todas las consultas también que faltaban responder. Y a continuación sigue Lilian para que pueda absolver las consultas que le hemos hecho llegar. ¿Lilian? ¿Encuentras? Ahí está. Sí. Bueno, había algunas preguntas relacionadas a cómo posicionar el trabajo. A ver, perdón, tomé nota. Un minuto. ¿Cómo posicionar en la agenda pública educativa el trabajo con niños con el enfoque de género? Bien, nosotros en el año 2012, como parte del Plan Internacional, realizamos un estudio denominado Aprender para la Vida, en los 72 países donde tenemos presencia. Y lo que quedó demostrado muy tristemente era que 39 millones de niñas entre los 11 y los 15 años de edad en el año 2012, quiere decir que ahora han incrementado mucho más, no iban a la escuela. Esto por diversas razones, porque a veces los padres no valoran la educación de las hijas para la vida, en el hogar, en su futuro, entonces piensan que el sustento del hogar lo va a llevar siempre el varón, que la hija va a ser mantenida y que para qué necesita estudiar. Entonces, ahí tenemos un problema porque las chicas desertan del colegio a esa edad cuando justamente están entrando de la infancia a la adolescencia y se truncan sus proyectos de vida. Entonces, fue muy revelador este estudio. También se recogieron prácticas positivas en los diferentes países. Vamos a compartir con los organizadores los links para estos estudios y poderlos compartir con ustedes. Desde el año 2007, Plan Internacional ha estado realizando cada año un estudio relacionado a la problemática que vienen viviendo las niñas en todo el mundo, en estas relaciones inequitativas de género. Pero en estas relaciones no solamente se ven afectadas las niñas, sino que también se ven afectados los niños, ¿no? Como bien les decía en la exposición, al nosotros criar de repente a las niñas sujetas muy fuertemente a normas, por ejemplo, si tiene que salir a jugar fuera de la casa hasta las 5 en punto y llegas, y la niña obedece y llega, pero el niño por lo general llega un poquito más tarde o no llega y somos bastante flexibles y tolerantes en esas cositas pequeñas de indisciplina, entonces los vamos formando de esa manera. Y así los chicos van como que desapegándose al entorno interno del hogar y más están en la calle porque hay un dicho muy popular también que las hijas son, o las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Y así es como van asumiendo algunas conductas de riesgo que luego a los chicos también les afecta porque muchos de ellos se ven involucrados en problemas de drogadicción, de delincuencia, conductas problemáticas con la sociedad, etc. Entonces, hay varios estudios que nosotros hemos realizado. Y, por ejemplo, en el estudio del 2012, que fue Aprender para la Vida, daba casos así bien concretos, como por ejemplo,
que a las niñas le damos menos participación los docentes, que casi siempre los chicos que más participan son hombres y siempre son unos cuantos que levantan la mano y las niñas a veces por timidez no logran expresar sus sentimientos o sus pensamientos. Otro tema es que las y los docentes incentivamos mucho a que las chicas son buenas para las ciencias sociales, del cuidado, la comunicación y las artes, pero no las incentivamos a la ciencia, a la tecnología, a la física, trigonometría y todo lo que es investigación. Eso tiene que cambiar porque nosotros podemos hacer todo. Los hombres pueden ser muy tiernos, pueden ser muy dulces, cariñosos con sus seres queridos y con los demás, y las mujeres también pueden ser fuertes y pueden ser poderosas si es que se les da las oportunidades a ambos, ¿no? Entonces hay muchas experiencias, como por ejemplo que en el patio damos preferencia a que los chicos jueguen en toda la amplitud del patio a la hora del recreo, y las chicas siempre están en un rinconcito. Muchas prácticas que tienen que visualizarse para que reflexionemos y cambiemos. Entonces, en el Perú nosotros tenemos ya una política pública en el sector educativo que debe transversalizar, en todos los sectores, ¿no? Que se debe transversalizar el enfoque de género en las acciones del sector. Pero también han habido grupos extremistas que estaban contra el enfoque de género y han interpuesto una acción de amparo que por varios años ha impedido trabajar en el ámbito escolar el enfoque de género. Pero ahora ya lo tenemos establecido como uno de los enfoques principales en el trabajo de la currícula peruana. Entonces, no es fácil, tenemos una carga y una mochila muy pesada por nuestra crianza y por los años de vida que ya llevamos. Se tiene que ir desnaturalizando ciertas prácticas y ciertas costumbres, y hay que seguir trabajando y visibilizando las buenas prácticas para que sean ampliadas a lo más posible, y también las que no son positivas para irlas corrigiendo y ajustando, ¿no? Entonces, ¿se tiene que seguir trabajando? Sí. Y más ahora en un contexto de crisis en el cual todos nos vemos interpelados a buscar la mejor parte de nosotros mismos para salir adelante y enfrentarla. Entonces no es solamente tarea de hombres, es tarea de hombres y mujeres y de todos en general. Allí, por ejemplo, no es que las mujeres solamente en situaciones de emergencia van a estar circunscritas a hacer las ollas comunes o hacer labores de cuidado, sino que también pueden tomar la batuta en puestos de suma importancia, que sus voces sean escuchadas, que sus opiniones sean tomadas en cuenta y por supuesto sus propuestas, porque tienen ideas brillantes, igual que los hombres, tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en nuestra experiencia, trabajamos en comunidades rurales dispersas, trabajamos siempre en convenio con el sector educación, pero no estamos solamente circunscritos al ámbito del colegio, sino que se hace un trabajo desde múltiples aristas. Tenemos que involucrar a los padres y madres, también a los líderes y a las lideresas, a las autoridades, a los y las docentes, y por supuesto a los estudiantes también. Entonces, también tenemos que mirar que por muchos años se ha trabajado en el tema de género solo con mujeres. Y esto ha sido, creo que, un error muy grande. El tema de género tenemos que trabajarlo con todos. Entonces, estamos formando desde nuestra experiencia mentoras que son lideresas muy destacadas y que tienen mucha ascendencia en su comunidad, formándolas en habilidades sociales, en liderazgo y en otros temas, y también en temas de emprendimiento económico, y a los líderes hombres a la par, para que podamos desde la experiencia y desde la vivencia generar procesos reflexivos que nos permitan identificar en qué aspectos nosotros necesitamos cambiar. Nadie te va a obligar a cambiar, pero creo que si te invitan a cambiar y te hacen reflexionar y tú realmente ves que eso te va a beneficiar, podemos estar generando cambios, ¿no? Entonces estamos trabajando
estos temas. Nosotros, había una pregunta también que estaban haciendo, de dónde hemos recopilado la data, son datas oficiales. En el caso de Perú es del MIM, en el caso de Argentina del ministerio correspondiente y en México también, ¿no? ¿Qué otra pregunta habían hecho? Me parece que era... bueno, ¿cómo podemos nosotros generar en las políticas públicas? Realmente en el Perú ya existen políticas públicas para transversalizar el enfoque de género. Pero pienso que cada institución debería también hacer lo propio desde los procesos de selección del personal sin discriminación de sexo, edad, orientación sexual, etcétera. Debería también considerar de manera equitativa y justa las condiciones, la posición y la situación de sus colaboradores y colaboradoras en sus políticas de recursos humanos, ¿no? Desde la selección, la promoción, la evaluación y los salarios, porque somos un país muy inequitativo en salarios. A veces hay puestos que estamos desempeñando con la misma formación, la misma preparación, la misma posición, pero una diferencia hasta del 20%, en algunos casos extremos hasta el 50% de diferencia salarial, ¿no? Ok, muchas gracias, Lía, por responder las preguntas. Javier, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Dos cositas. Bueno, para el tema de los colegios o la intervención en experiencias educativas, más bien después les avisamos para cuando un grupo de jóvenes del trabajo estudiantil en Bogotá van a también hacer unas tertulias virtuales y vamos a pasar la voz porque ellos van a contar cómo lo han venido haciendo, cómo lo han proyectado a hacer, y tal vez eso lo vamos a hacer también a través de Varones del Perú, de Masculinidades Perú, Piura. Vamos a hacer también una conexión, pero por aparte el grupo de acá va a hacer también una interlocución desde la lógica de lo juvenil frente al trabajo crítico de masculinidades con que sería quienes trabajamos este tipo de temas desde la lógica adulta, o sea, un poco también adultocéntrica. Entonces vamos a hacer ese encuentro. Y lo otro, en cuanto a políticas públicas, está bien plantear políticas públicas, así como las mujeres lo han hecho, para que peleemos dentro del sistema general unos espacios reivindicativos. Lo mismo y en la misma línea no puede ir el tema de los hombres. Políticas públicas para hombres significaría replantear la lógica de lo político, la lógica de la administración, la lógica misma en la que se concibe una sociedad. En Bogotá ahora estamos, bueno, ahora con lo de la pandemia quedó un poco entre paréntesis, pero a propósito de la nueva alcaldesa o los alcaldes, pero en este caso en Bogotá, la nueva alcaldesa, y que tenía que plantearse a nivel social un nuevo plan de desarrollo para Bogotá, un grupo de los grupos del espiral de masculinidades estuvimos reflexionando sobre cómo concebir una Bogotá no patriarcal desde el campo de los hombres, cómo despatriarcalizar toda la política, la administración, la distribución presupuestal de manera crítica que permita que la lógica masculina patriarcal se desmonte de la manera como se concibe la ciudad, como se concibe la política, como se concibe la administración. Es una apuesta un poco más estratégica que no evita ni excluye la posibilidad de ir adelantando políticas públicas sectoriales que vayan incorporando trabajo con hombres. Porque si no se trabaja con hombres, no va a acabarse la violencia contra las mujeres. Eso es claro. Significa que en el sistema de educación, en el tema de salud, en el sistema de educación,
en el sistema de justicia, etcétera, etcétera, tienen que adelantarse acciones claras, orientadas a replantear con los hombres que hacen ejercicio de la administración y de lo político, replantear sus lógicas de masculinidad que favorecen ejercicios de violencia contra las mujeres. Para el Estado, en este caso para las municipalidades en Perú o en los demás países, en Colombia para los municipios, tienen que haber acciones orientadas a los hombres, no solamente para trabajar ya los agresores, es para trabajar con aquellos que si bien todavía no entran en el rango de agresores directos, sí podemos prevenir en el sistema educativo o en el sistema relacional en general o de socialización, desmontar esas lógicas patriarcalizadas. En la lúdica, en el fútbol, en todas las lúdicas, también hay que trabajar con los hombres de manera crítica sus lógicas de masculinidad. Y eso lo tiene que hacer el Estado mediante políticas públicas, sectoriales, con hombres también para trabajar ese replanteamiento. Muchas gracias. Hasta ahí. Muchas gracias, Javier. Bueno, Hugo, por un tema personal ha tenido que salir ya. Les agradece a todos los presentes. Y Quique va a dar, Enrique va a dar unas palabras, por favor. Hola, Stephanie, muchas gracias. Sí, yo más que unas palabras y siguiendo las conferencias y las intervenciones tan brillantes que esta tarde nos han propuesto Javier Omar, Lilian y Hugo, yo quería más bien plantearles a Javier Omar y a Lilian que tal vez desarrollen una idea que nos parece a nosotros sumamente importante desde Piura en la reflexión que hacemos sobre el tema de las masculinidades. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo entienden ustedes y cómo podríamos comprender en conjunto en la colectividad el hablar del tema? ¿Es correcto hablar de masculinidad o de masculinidades? ¿Qué engloba y qué nos permite esa comprensión de la terminología? Bueno, si me permite, deberíamos estar hablando de masculinidades porque son diversas. Dependerá mucho del contexto en el que te has criado, del lugar geográfico en el que naciste, del estrato social al que perteneces, la educación que recibiste, tu condición de género, pero también todo tu contexto y las interseccionalidades que tú hayas tenido durante tu vida para que podamos estar hablando de diversas masculinidades. No podemos decir que hay una sola, ¿no? Es una gama y pues como tal tenemos que tratarla y abordarla contextualizadamente, respetando estas diferencias, pero con un solo propósito, de tener una sociedad más justa y más humana, ¿no? Vale, bueno, yo señalaría que de un lado sí hay que identificar en singular un modelo de masculinidad que es el modelo hegemónico. Es el modelo hegemónico de clase, el modelo hegemónico por orientación sexual, por ejemplo, el modelo hegemónico por racialidad, etc. Entonces, sí hay un modelo, un modo de ser hombres, es hegemónico, que podríamos nombrar en singular como la masculinidad patriarcal o patriarcalizada, que es la que por su hegemonía quiere imponerse sobre la sociedad y sobre la mente de los hombres en general. Pero si hablamos de una masculinidad hegemónica, que tampoco es tan en singular, porque pronto habría también que plantear unos comportamientos que hacen que sean de pronto en plural, dejémoslo en singular para señalar que también hay entonces un conjunto de masculinidades en subordinación, subordinadas respecto a ese modelo. Entonces, que siguen haciendo parte del cuerpo patriarcalizada de lo masculino,
porque se van a entender igualmente en esa clave dominante, pero voy a poner ejemplos. Entonces, no es lo mismo, yo ubicaría como esas masculinidades en subordinación, el de el obrero que es negro y que vive en un barrio, una barriada de nuestras ciudades. Puede que ese obrero, en esas condiciones de sometimiento por otros factores de opresión social, política, económica, él ejerce contra él y con sus compañeras, las mujeres en general, ejercicios dominantes que responden al modelo hegemónico de lo masculino. O sea que juega. Esto no son cosas aparte, sino que se combinan y juegan lógicas de poder y jerarquías según también circunstancias. Por eso somos tan situacionales, ¿no? Lo leemos en situación. Leía también en un comentario que las masculinidades disidentes, significa que aquellas personas o aquellos hombres y mujeres, hombres, que empiezan a tomar distancia frente a ese modelo, porque toman una postura crítica, pueden entonces desarrollar desde la disidencia unas masculinidades que podríamos llamar disidentes. Para otros, una masculinidad nueva, porque asume comportamientos, estéticas, pero para otros entenderán que si lógica de referencia es la violencia, entonces se lee masculinidades no violentas. Pero para otros considera muy importante lo relacional, entonces se leen bajo una categoría y porque así se construyen o quieren construirse como masculinidades corresponsables. Yo les decía ahora las masculinidades liberadoras y libertarias, es otra categoría que nutre la diversidad. Entonces, ha dado posibilidad para que cuando nos situamos en el campo crítico de las masculinidades, surjan también el referente plural para darle lugar a las muchas posibilidades de lo masculino o no que queramos plantear. Por ejemplo, las transmasculinidades. Nosotros hemos tenido, digamos, también el acompañamiento de compañeros transmasculinos que además nos llegan a decir de una manera maravillosa y que nos cuestionó bastante aquello de que nosotros somos hombres sin pena, queremos apostarle a masculinidades liberadoras. Significa que se amplía también la categoría de lo masculino y hay una compañera que también hablaba acerca de cómo ese paradigma de lo masculino que también opera en las mujeres no vienen en la luna, no viven en Marte, como nos dice de Venus, ¿no? Eso es un cuento, eso está muy bonito como literatura, pero eso no es verdad. Las mujeres son tan terrenales y tan de la tierra y tan polo a tierra como los hombres, sino que nos construimos en lógicas genéricas diferentes. Y algunas, y en general las mujeres, se siguen nutriendo de la lógica masculina, porque la lógica masculina es el orden hegemónico en la que se ha construido nuestro mundo, nuestra vida cotidiana, la manera cuando nos montamos en el transporte público, cuando vamos a trabajar, qué nos dicen de la casa al trabajo en la calle. Eso es lógica masculina que irrumpe incluso sobre los cuerpos de las mujeres. Las mujeres no pueden sustraerse a la lógica masculina y por eso también a las mujeres les corresponde replantear esa lógica de lo masculino, no solamente en virtud de ser víctimas, sino también que las confronta en tanto desde su lugar de mujeres. Así como para nosotros también nos replantea, en tanto nos dejemos también replantear de las lógicas de lo femenino de la vida, de lo femenino a través de las mujeres que acompañaron también nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra crianza, etcétera, ¿no? Entonces, hablemos entonces en plural, pero también hay singulares porque nos permiten a veces cuando trabajamos con la población, podemos movernos tanto en lo plural o en lo singular. A veces es más en la academia donde nos reventamos la cabeza para ver si lo dije en singular, eso es políticamente incorrecto.
Yo creo que más bien démonos lugar para movernos en las circunstancias que tiene nuestro pueblo de entender y comprender, y desde allí vamos nutriéndonos en corresponsabilidad también estos pensamientos críticos que cada vez son más en plural que en singular. Gracias. Perdón, muchas gracias a ambos por sus respuestas. Tenemos una última pregunta que también está direccionada a los dos. Se las leo. Dice, las masculinidades están también impresas en los cuerpos femeninos. ¿Cómo trabajar con maestras que todavía dividimos o separamos en el espacio del aula a niños de niñas? ¿Sí? ¿Les vuelvo a repetir? ¿O está bien? No, está bien. Ya. Sí, mira, justamente lo que está diciendo Javier Omar, ¿no? Nosotros llevamos un acumulado de experiencias, de vivencias, de mensajes que vienen de múltiples fuentes y que van afectando nuestros comportamientos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. En ese sentido, como bien lo mencionaba Omar, pues está más valorizado lo masculino, es lo hegemónico y lo dominante. Y por ello, muchas veces mujeres asumen un rol de lo masculino dominante. Por ejemplo, vamos a suponer en un club de madres o en un club de vaso de leche, donde todas son mujeres y la lideresa asume el cargo hegemónico y adopta posturas y comportamientos de lo masculino, pero negativo, ¿no? Se vuelve mandona, se vuelve a veces muy impositiva, y esto hace asumir como el rol masculino en el cuerpo de una mujer. Y las otras mujeres trasladan también del ámbito privado al ámbito público, en este caso que es un servicio comunitario, comportamientos similares. O sea, las mujeres de la base o del grupo asumen roles sumisos, obedientes, mientras que la lideresa asume un rol de lideresa, pero mandona y con actitudes masculinas, ¿no? Eso se da también en docentes y se da en cualquier tipo de persona, porque hay jefes, directores o directoras que asumen esos roles de un rol hegemónico, ¿no? Un rol directivo, impositivo. Y son conductas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, a veces sin cuestionarnos y sin reflexionar que eso de repente no nos hace mucho bien y tampoco hace bien a los demás, ¿no? Se replica al momento también de ejercer el magisterio o la docencia en un aula, ¿no? Entonces, a los niños se les va asignando ciertas tareas que son supuestamente el rol masculino, y a las niñas el rol femenino. Entonces, casi siempre a las chicas se les hace barrer la clase si es que no hay alguien que la limpie, o borrar la pizarra. En fin, y a los niños se los pone, por ejemplo, a dirigir la marcha, o alisamiento del pabellón nacional, o a brigadieres escolares, ¿verdad? Entonces, cómo desde cuestiones tan pequeñas que a veces son imperceptibles, vamos trasladando ese acumulado que hemos ido cogiendo y recibiendo de todos lados en nuestras vidas, también al ámbito laboral, profesional y de las relaciones, ¿no? Sí, pasaría la voz a Javier Omar. Gracias, Javier. Claro, respondería a las inquietudes planteadas en el chat. Una referida a RIMA. Sí, me refiero a una red de iniciativas de masculinidades alternativas que fue generada hace 2 o 3 años y activada por un compañero y algunas compañeras. Una de ellas, Eva, yo no recuerdo el apellido, de Argentina. Está también John Byron Ochoa desde Medellín, Colombia, etc. Es una red internacional que reúne aproximadamente unos 15, 20 países, tal vez tengo en cuenta la... Y pueden encontrar
tal vez por internet. Bueno, segundo, perdón, pregunta sobre políticas públicas quedan en el papel. Claro, claro que se quedan en el papel, porque eso es una necesidad de orden técnico, de que las cosas se queden en el papel. Porque si no las movemos desde el movimiento social no se mueve. Tal vez cuando empujamos con el movimiento social y acciones legales, etcétera, que se posicione y se plantee una política social, eso no se desarrolla sola porque la voluntad política del Estado no está para desarrollarlo, porque eso va en contravía de su misma lógica de género que también tiene el Estado. El Estado también tiene una marca de género patriarcal, hegemónica. Las políticas públicas son pedacitos que peleamos para no dejarnos abrumar, por lo menos a empezar a, por eso, ¿sabes?, posicionar espacios para reivindicaciones y para ampliar, para no dejarnos ahogar y ampliar un poco el espectro de lo libertario, ¿no? Si eso no lo movemos, también con acciones sociales, acciones políticas permanentes, eso se descuelga. Si las mujeres hubiesen dejado que primera vez que salió por la ley de no violencia contra las mujeres, chao, ya la dejó a cargo del Estado, hoy estaríamos en cero. Si las mujeres, los años, todos los días, no están peleando, saliendo a las calles, haciendo acciones políticas, etcétera, para cada vez ampliar y posicionar y defender lo conquistado, eso no se mantiene, porque estamos peleando es contra un Estado que también es patriarcal. El sistema judicial es patriarcal, el sistema educativo es patriarcal, el sistema de salud es patriarcal. Entonces las políticas públicas hay que pelearlas. Y bien, también recojo la opinión que dice una persona, habla de la masculinización del poder. Claro que sí, el poder está masculinizado, ciertamente, homogenizado y patriarcalizado. Hay que buscar alternativas de poder desde la resistencia y desde la reexistencia para también empezar a otro mundo diferente, ¿no? Yo creo que hasta ahí. Ok, muchas gracias, Javier, por responder las demás preguntas que estaban en el chat. Y bueno, para poder terminar la ponencia del día de hoy, para poder concluir, les pediríamos a nuestros ponentes, Javier y Liam, nos expresen 3 ideas fuerzas cada uno para resumir la ponencia del día de hoy y qué nos recomiendan hacer desde nuestros espacios, desde nuestras plataformas. Liam. Bien, 3 ideas fuerzas. Bueno, una idea fuerza es que a pesar de la crisis, de la dificultad y todas las adversidades que puedan venir, siempre hay una oportunidad para encontrarle el lado positivo y sacar lo mejor que podamos. Esa es una. 2, que esta crisis puede convertirse en una gran oportunidad para visibilizar el trabajo doméstico y del cuidado que es no remunerado y que ahora el hombre, al estar confinado en los hogares durante tanto tiempo, lo está pudiendo palpar, vivir y visibilizar. Entonces, realmente es una gran chamba, es una chambaza que, si bien por no ser pagado no lo estamos considerando y valorando, merece ser tomado en cuenta, ¿sí? Y lo otro es que desde temprana edad podemos ir formando hombres y mujeres diferentes con actitudes más abiertas al cambio y que este cambio sea positivo para ambos. No es que yo llevo más ventaja o tú menos. Yo estoy como la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para el otro. No,
sino que tenemos que generar una empatía entre nosotros y nosotras, y en base a ello ver roles más compartidos, una corresponsabilidad familiar y social, y pues que esto nos va a permitir también aliviar esas cargas tan pesadas, porque por un lado el hombre tiene la carga sobre sus espaldas del sustento familiar y del proveedor económico, y por el otro lado la mujer tiene la enorme carga también de hacer o de responsabilizarse por el quehacer doméstico. Entonces, si eso se equilibra un poco y compartimos en ambos ámbitos, creo que podemos llevar un poco más ligeramente esa carga pesada para ambos. Y finalmente, el hecho de mostrarnos como personas vulnerables no nos hace menos personas, nos hace más humanos. Tenemos el derecho de sentir miedo ante la adversidad, vernos vulnerables y poder expresarlo, esos sentimientos, ese miedo, poder sentir también que compartimos esto con la otra y con los otros, y eso nos ayuda a compartir, pero también a encontrar mejores salidas, ¿no? Entonces creo que es una crisis, nos está afectando, aún no podemos dimensionar todos los efectos que va a tener, probablemente van a ser muy nefastos, pero en la medida que nosotros pongamos lo mejor de cada uno y de cada una, creo que podremos enfrentarla de una mejor manera. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Javier, por favor. Pregunto, ¿Hugo salió? Para tenerlo en cuenta. Bueno, no, está bien. Tres, digamos, consideraciones finales. Primero, acérquense al pensamiento propio. Está muy bien acompañarnos de tutorías académicas, occidentales, europeas, está muy bien. Pero siempre estemos articulando esas acciones con pensamientos propios. En América Latina, desde hace mucho tiempo, se viene produciendo también pensamiento propio en disidencia, absolutamente heterodoxos, pero hay que también recoger desde allí ese pensamiento porque es más cercano a nuestra situación de vida. En segundo lugar, articular estos procesos de reflexión en género, particularmente de masculinidades, también al movimiento social de cambio que se mueven ahora en las distintas sociedades y países, para que no se quede solamente en el ámbito personal, individual, el proceso de reflexión, sino también que se produzca en acción social para cada vez más comprometer a más hombres en este proceso crítico de reflexión de las masculinidades. Y en tercer lugar, cuando se reúnan como grupo de hombres, reúnanse para trabajarse desde la vida cotidiana, desde preguntas como, bueno, tal vez como cuando nosotros empezamos la relación con nuestro papá, pero también como la relación con la mamá, cómo fue nuestra experiencia de crianza, cuáles eran los juegos que teníamos como niños, y allí qué pasaba, yo cómo me sentí, cómo no me sentí, por qué experiencias sufrí matoneo en el colegio, en la escuela, en el barrio, etcétera, ¿no? Recoger desde la vida cotidiana para leer críticamente nuestra historia y desde allí levantar apuestas para mejorar las cosas. Y pudieran guiarse dos preguntas que nosotros hacemos en los talleres. Una primera es cuando estamos reunidos con un grupo de jóvenes o de hombres adultos y le preguntamos, ¿en qué tú eres diferente a tu papá? Y a partir de allí empezamos la conversa para desgranar aquellas prácticas o imaginarios respecto a la cual él tomó de alguna manera distancia. Y luego, como él dijo que tomó distancia seguramente de muchas cosas de su papá o de su abuelo o de sus adultos del entorno de crianza,
Eso significa que si pudo hacer cambios respecto a ese referente de masculinidad, puede seguir haciendo cambios de ahí para adelante. Y para hacer cambios de ahí para adelante, hacemos la segunda pregunta, y es, bueno, si tu hija, uno le dice, bueno, ¿quién tiene aquí? Sí, yo tengo una hija. Bueno, si tu hija se casa con un hombre como tú, irá a ser feliz. Y generalmente se quedan pensando, porque significa que es el reto para seguir cambiando, porque seguramente si él sigue lo mismo y no cambia el entorno de los hombres, su hija, si se va a casar y si se casa con un hombre como él, va a ser infeliz, va a ser violentada, va a ser maltratada, etc. Por lo tanto, este hombre debe asumir el compromiso de cambiarse a sí mismo porque ya cambió respecto a su padre y seguir cambiando para que el mundo para las mujeres no esté en riesgo. Hasta ahí yo sacaría las conclusiones. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Quique, gracias, Stephanie. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lilian Cabrera y a Hugo Huberman por sus grandes ponencias del día de hoy. También gracias Javier Ruiz por la introducción y por la constante participación en la ponencia del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes y a todas las chicas y chicos de Varones por Nuevas Masculinidades de Piura por este evento. Y los esperamos el día de mañana. Las ponencias empiezan a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos por lo menos 15 minutos antes para poder empezar puntuales. Muchas gracias con todos y esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego.